Se nos comunicó que el colega Carlos Fierro había un accidente en la carretera y venía atrasado, pero considerando que hay aspectos previos que podemos resolver, a los cuales no incide en relación a su defensa, podemos iniciar desde ya la audiencia. Para efecto de registro por la Fiscalía. Por el Ministerio Público, Marcilla Andrés Castillo. ¿Le acompaña además? Buenos días, señoría. Por la querellante Consejo del Estado, con preso abogado Guillermo Lara. Buenos días, señoría. Por la misma cuerda, Elías Jal Ramírez. Buenos días, Pilar Moya, por el Ministerio Público. Buenos días, magistrado. Por el Servicio de Impuesto Interno, abogado querellante Manuel Navarrete Gómez. Buen día, magistrado, también por el Servicio de Impuestos Internos, el abogado querellante Ignacio Pacheco Romero. Buenos días, magistrado. Por la parte querellante Diego Acevedo Marambio, comparece el abogado Cristian Rodríguez Currer. Bien. ¿Por las defensas, entonces? Muy buenos días, su señoría. Abogado Antonio Garafulich Cavíez, por la imputada Natalia Compañón Soto y exportadora de gestión Cabal Limitada. Buenos días, magistrado. Por la defensa, doña Cintia Ross, Mario Vargas Cosiña, quien me acompaña. ¿El nombre completo de la imputada, entonces? Buenos días, Cintia Ross Wisner. Bien. ¿Por las demás defensas? Buenos días, magistrado. Por don Mauricio Valero Llanes, Felipe Jiménez Seminario. Buenos días, magistrado. Por don Mauricio Valero Llanes, abogado Ricardo Sombrocarte. ¿Y el imputado? Buenos días. Buenos días, magistrado. Mauricio Valero Llanes. Bien, habíamos quedado entonces el otro día con esta posibilidad de que se iba a consultar la salida alternativa respecto a la imputada Cintia Ross. No sé si la Fiscalía propone la suspensión. Sí, efectivamente, su señoría, según lo informado el día lunes, cuando comenzó esta audiencia y se hizo la suspensión, el Ministerio Público propone a la aprobación de su señoría una suspensión condicional del procedimiento respecto de la imputada Cintia Ross con las siguientes condiciones del artículo 238 del Código Procesal Penal. La de la letra F, su señoría, firma bimensual en la comisaría más cercana al domicilio del imputado o la que señale su defensa en esta audiencia. La de la letra G, fijar domicilio e informar cualquier cambio al Ministerio Público. La de la letra H, no ser condenado ni requerido por crimen o simple delito en procedimiento simplificado, abreviado u ordinario. Y su señoría, la de pagar la suma de 2 millones de pesos a una entidad de beneficencia, su señoría. Bien, le damos tiempo a la... Por 2 años, su señoría. 2 años. ¿La defensa será lo que habían conversado? Sí, magistrado, eso es lo que hemos conversado con el Ministerio Público en relación a la institución de beneficencia. ¿Sí? No sé cuál propone el Ministerio Público. Nosotros habíamos... Señoría, queríamos consultar también al tribunal si existe algún listado de instituciones de beneficencia que el tribunal... No, nosotros no privilegiamos ninguna institución, preferimos el interés de los intervinientes. Magistrado, el otro día, y perdón que le pregunta al tribunal, en conversaciones nada más, nos habían señalado algunas instituciones como un hogar de ancianos que... ¿El hogar San José? San José, el hogar San José. No, para eso está en una etapa de construcción después de un incendio de hace bastantes años que no han podido concluir. Bien, entonces... sí, después le concedo la palabra antes de instruir a la... Señoría, cabe ser presente también para dejar registro, disculpe que lo interrumpe, que la suspensión condicional tiene la aprobación de la unidad, su señoría, de la Fiscalía Nacional de Delitos de Corrupción mediante informe 28 del 2010. ¿Y ese pago al hogar San José sería de qué forma? Lo que habíamos conversado con el Ministerio Público es dentro de los 2 años se acredite el pago al hogar San José, magistrado. Vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, pero fijamos esa fecha para el término del pago. Bien, la consulta primero a las imputadas y después le damos la palabra a los querellantes. De lo que se trata lo siguiente, en relación a los hechos materia de la acusación, su derecho fundamental es un juicio oral y público ante 3 jueces que nada sepan de todo esto. La posibilidad que está planteando la Fiscalía es de suspender este procedimiento por ese lapso de 2 años, sujeto a esas condiciones. Ello no significa de manera alguna aceptación de responsabilidad de los hechos de la investigación, sino que una salida alternativa al juicio. Si se cumple con las condiciones, al cabo de los 2 años esto se archiva y no se registra en su papel de antecedentes. Si de manera injustificada deja de cumplir algunas de las obligaciones o dentro de este periodo se le comunica alguna investigación distinta, ahí recién tendríamos que hacer un juicio en relación a los hechos por los cuales ha sido acusada. ¿Aceptan la salida que le proponen? Sí, magistrado. Bien, los querellantes. Señoría, muy buenos días. Mi parte
en uso del derecho que tiene la víctima, a quien representa como querellante, de ser oída en esta suspensión condicional, hará oposición a la misma en el entendido que no se dan las condiciones jurídico-procesales para su procedencia. En primer término, señoría, en cuanto a la pena, la imputada tiene precisamente un reproche penal de autoría de delitos reiterados de cohecho agravado, del artículo 248 bis, y tiene una pena base de reclusión menor en su grado medio, 541 días a 3 años. Como nosotros, le hace el Consejo de Defensa del Estado, pidió 4 años de pena en su acusación, la forma de llegar es la siguiente. Al haber reiteración de delitos, ¿cierto?, de la misma especie, esto es que afectan un mismo bien jurídico, según el artículo 351, inciso primero del Código Procesal Penal, se exaspera la pena hasta en 2 grados. Entendemos que esa exasperación es poco común y por lo tanto indubio, si solo exasperamos 1 grado, radica en reclusión menor en su grado máximo, 3 años y 1 día a 5. Con un atenuante, entendemos que se aplica en su mínimo. Entendemos que solo hay un atenuante y que concurre en forma objetiva. Desde esa perspectiva, se supera el rango de pena que prescribe el artículo 237 del Código Procesal Penal para la prosecución de dicha salida alternativa. Eso en el ámbito de pena. Señoría, en el ámbito netamente del contexto de la causa. Mi parte se hace la plausible pregunta de por qué se le ofrece una salida alternativa a la imputada Ross, en tanto y en cuanto quien trabajó directamente con ella, que es el señor Silva Menares, fue condenado en un procedimiento abreviado. Así también, en la arista Terrenos Cabal, ya fueron condenados el síndico, quien lo secundaba, el señor Díaz, y solo se ofreció suspensión condicional a Marisol Navarrete, quien era la señora del señor Silva y quien recibía, ¿no es cierto?, un receptáculo de dinero. Pero acá el reproche penal respecto de la señora Ross aparece mucho más claro. Ella fue una arquitecta a honorarios, prestó servicios y aparece acreditado, hay elementos que permiten colegir que efectivamente favoreció intereses particulares en su gestión. Por lo tanto, señoría, en este caso que ha causado relevancia pública, no podemos entender cuál es el distinto tratamiento que se hace a esta imputada en relación a otras personas que han tenido, desde luego, condenas, como ya lo he referido. No me quiero extender más porque su señoría conoce esta causa, entiendo que ya he expresado la mayor parte de lo que esta parte querellante, ¿no es cierto?, mis mandantes, en definitiva, quieren señalar en esta audiencia. Por todo lo que, señoría, estimamos, desde el punto de vista formal, jurídico, de pena, no procedente, y desde el punto de vista de fondo, en el contexto de la causa, tampoco. Nos oponemos, en consecuencia, a la suspensión condicional, señoría. Gracias. ¿Los demás querellantes, alguna observación? ¿No? Don Mario. Muchas gracias, magistrado. A ver, varias cosas que señalarle al tribunal con el objeto de determinar si procede una suspensión condicional y en principio, y lo más relevante quizás es el análisis que el tribunal y la ley llama a analizar en virtud de los requisitos del artículo 237, ¿no es verdad? En ese entendido, en una negociación, y lo llevo a la discusión de pena que nos trata de indicar el Consejo de Defensa del Estado. Efectivamente, la pena final en la acusación es de 4 años, sin embargo, y como hemos llegado después de un largo trabajo con el Ministerio Público, tanto con la fiscal adjunta que comparece el día de hoy como con la nacional, la pena, y el tribunal así lo sabe, que se debe tomar en consideración es la pena en concreto que en este caso el tribunal tiene que avisorar en relación a las atenuantes que pudiesen haber en este caso. Y así lo señala la letra A del 237 cuando señala si la pena que pudiera imponerse al imputado habla en una eventualidad, por lo tanto lleva al juez al ejercicio de la prognosis. ¿No es cierto? En el evento de dictarse de sentencia condenatoria, esta no excediere de 3 años de privación de libertad. Pues bien,
Hay varios antecedentes que, como decía, trabajamos con el Ministerio Público y que se acompañaron a una solicitud de autorización que la envió la propia Fiscalía Regional a la Fiscalía Nacional, donde se da cuenta de una serie de antecedentes que doña Cintia fue trabajando desde un principio de la investigación. ¿Cuáles antecedentes? Primero, las declaraciones de doña Cintia Ross. Doña Cintia Ross declara el 22 y 23 de junio de 2015. Ya en esa altura da una declaración de aproximadamente 2 días, donde entrega una serie de antecedentes que sí son relevantes para la investigación. Entrega no solo antecedentes de su declaración explicando cómo se desarrolla todas las actuaciones que ella realizó, y no solo ella, sino también otros coimputados que hoy día están condenados en esta causa. Además, acompaña una serie de correos electrónicos sin que sea necesario, magistrado, autorización judicial. Correos electrónicos que hoy día en la acusación están acompañados como prueba. A modo de ejemplo, magistrado, voy a indicar algunos correos en particular que se dan y se muestran en la solicitud. Son 3 correos electrónicos. cintiarrosbase@gmail.com, planningproject@gmail.com y cerroswplanningproject.com. Acá, en esa oportunidad, se le entregan las claves al fiscal, se le entregan los correos electrónicos, se le entregan unos discos duros y el fiscal puede extraer de esa mucha información que sirvió de base para la acusación, que hoy día se está utilizando. Además, ya el 2015, a principios del año, doña Cintia autoriza levantamiento del secreto bancario, entrega todas sus cuentas, entrega todas las facturas y todos los cheques y todos los depósitos que estaban en su cuenta corriente, algunos incluso de algunos acusados y hoy día condenados. Información relevante para que el Ministerio Público vaya construyendo su imputación, que hoy día se materializa en la acusación. Entre esos antecedentes y muchos más, el Ministerio Público ponderó, en una atribución del Ministerio Público, que acá concurría el atenuante del 11 número 9. Así como lo certifica también en la acusación, concurre, magistrado, la atenuante del artículo 11 número 6. Por lo tanto, la prognosis de pena, en este caso, cuando el Ministerio Público va a reconocer una serie de antecedentes aportados por doña Cintia ya desde el año 2015, hacen variar y modificar la proyección punitiva. Y en este caso estamos en una pena que inclusive podría llegar a la de presidio menor en su grado mínimo. Así como el Consejo de Defensa del Estado nos señala hoy día y nos hace una mención del artículo 351, donde efectivamente la pena se escala o sube en grado 1 o 2 grados. A contrario censo, yo le planteo al tribunal que cuando existen 2 atenuantes y ningún agravante, como es el caso de hoy, la pena puede bajar en 1, 2, inclusive 3 grados. Por lo tanto, podríamos inclusive darnos en un escenario de pena de falta. Creo que se dan los requisitos del artículo 237, los otros dos no los voy a mencionar porque se desprenden solo de los hechos de la acusación y del examen rápido de los mismos requisitos que establece la suspensión condicional. En relación a la facultad de ofrecer salidas alternativas después de un análisis de la carpeta de investigación, y así lo señala la Constitución cuando le entrega al Ministerio Público la persecución penal y encarga además la investigación y le da atribuciones como, por ejemplo, ofrecer una salida alternativa a un imputado. Es una facultad autónoma más allá del derecho de la víctima de reclamar, derecho por lo demás que el Consejo de Defensa del Estado desde el inicio de esta causa lo ha realizado en todas y cada una de las presentaciones que ha hecho el Ministerio Público. Llama la atención, más que un tercero coadyuvante del Ministerio Público en la persecución penal, hoy día el Consejo de Defensa del Estado quizás se plantea como la principal contraparte del Ministerio Público en todas y cada una de las construcciones que ofrece el tribunal
desde ya la audiencia de formalización hasta el agotamiento casi de las investigaciones, la acusación se ha opuesto desde las medidas cautelares a todas y cada una de las salidas. Llama la atención, ¿por qué? Porque finalmente este enfrentamiento de dos órganos del Estado que debieran tener un mismo fin, llegan o se encuentran permanentemente en posiciones disímiles. Sin embargo, constitucionalmente a quien le entregan la facultad de decidir es al Ministerio Público, y él está tomando una decisión en base a lo que nosotros hemos aportado en la carpeta de investigación. No todos los acusados tienen la misma calidad, no todos los acusados tienen la misma participación más allá de lo que se entrega en la acusación por escrito. Hay ponderación, hay prueba, hay antecedentes aportados por la señora Ross, y todo eso debe ser ponderado por el Ministerio Público, y el día de hoy lo ha hecho. Que se hayan dado o no salidas alternativas o condenas a otros funcionarios públicos, la verdad que no es relevante para esta decisión, porque así como en esta misma causa se condenaron a funcionarios públicos por delitos de cohecho, no olvide, y el tribunal, si no me equivoco, este magistrado quien estuvo, a otros funcionarios públicos de mayor calidad funcionaria, se podría decir, también han tenido salidas alternativas, pidiéndole la misma pena de 4 años, con la imputación de mismo delito, y tenemos el caso de el señor Nivaldo Mora, por normal alguno. Entonces, me parece que esta posición es una posición sin antecedentes. Acá se cumplen los artículos de 238, creo que el Ministerio Público ha tomado una decisión, esa decisión es fundamentada, ha sido trabajada por las partes, mi representada tiene derecho a una salida alternativa, así lo establece la ley, y no veo por qué se le podría limitar un beneficio que hoy día se le está ofreciendo y que ella ha aceptado cumplir con las condiciones que el tribunal ha planteado. En ese sentido, entonces, magistrado, nos oponemos obviamente a la solicitud del Consejo de Defensa del Estado y reiteramos nuestra voluntad para terminar la causa con una salida alternativa. La Fiscalía. Señoría, brevemente, obviamente la situación condicional del procedimiento es un acuerdo entre la Fiscalía, entre el fiscal y el imputado, al cual sometemos hoy día a la aprobación del Tribunal de su Señoría, debiendo constatar el Tribunal de su Señoría si se cumplen o no los requisitos. El Ministerio Público cree que sí, su Señoría. Es concorde con lo señalado con el colega defensor, que efectivamente la imputada Cynthia Ross Wisner ha declarado en diversas oportunidades en la Fiscalía de Rancagua, además ha entregado voluntariamente ciertos antecedentes, los que han servido, su Señoría, para aclarar ciertas situaciones de la causa, y también, su Señoría, para descartar algunas participaciones de otras terceras personas, su Señoría. Cabe ser presente también, su Señoría, en esta causa, como lo ha señalado el colega defensor, hay varios imputados los cuales han sido suspendidos condicionalmente, su Señoría, y los cuales han tenido también penas similares a las que se solicitaban a la señora Cynthia Ross. Es el caso del señor Nivaldo Mora, que fue suspendido con fecha 22 de enero de 2018 y que fue confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones ante apelación del Consejo de Defensa del Estado con fecha 23 de febrero del 2018. Cabe ser presente que el señor Nivaldo Mora además estaba formalizado por otro delito, además del delito similar al de la señora Cynthia Ross. Su Señoría, también con fecha 21 de julio del 2017, se suspendió en esta causa a doña Mariclara González Lozano, su Señoría, y el Consejo de Defensa del Estado hizo alegaciones de similares características, las cuales fueron, en este caso, su Señoría, fue confirmada la suspensión condicional del procedimiento por la Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 11 de agosto del 2017. Solo hace presente, su Señoría, que el Consejo de Defensa del Estado ha señalado que le parece curioso la actitud del Ministerio Público. Su Señoría, cabe ser presente también que en este caso lo que tiene que primar, y qué raro que lo diga el Ministerio Público, es la presunción de inocencia de los imputados, su Señoría. Y en este caso el Consejo de Defensa del Estado está señalando antecedentes como casi para condenar a la imputada Cynthia Ross, y esa no es la fase en la que estamos. Además, cabe ser presente, su Señoría, que en otras suspensiones condicionales del procedimiento, acusados con la misma pena, el Consejo de Defensa del Estado no se ha opuesto por mismos delitos y tampoco ha apelado a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua.
Es por esto que el Ministerio Público solicita, entendiendo que se daban en esta causa dos atenuantes respecto de la imputada, la atenuante del artículo 11 número 6 y la atenuante del artículo 11 número 9, su señoría, que la pena es accesible según los requisitos del artículo 237 y solicita se apruebe la suspensión condicional del procedimiento con las condiciones que se señalaron, su señoría. Sí, por favor. Señoría, bueno, primero, haciéndome cargo de lo que señala la defensa en orden a que somos un órgano coadyuvante. Bueno, evidentemente que en esa línea sostenemos, ¿no es cierto?, conforme a la normativa constitucional y nuestra ley orgánica, la acción penal, precisamente pro condena, y desde luego, cuando se dan determinadas condiciones, por supuesto que puede arribarse a una salida alternativa. Sostenemos que en este caso ella no se cumple. Se ha comparado acá, incluso por la propia Fiscalía, la arista Cabal con Sidex. En la arista Sidex prácticamente no hubo condenados. En la arista Cabal sí los hubo. Y cito al canto, señoría. Jorge Silva Menares, director de obras de la Municipalidad de Machalí, superior de la señora Ross. Se le pidió la misma pena, prácticamente por el mismo delito, condenado en un juicio abreviado. Y pasa ahora suspensión condicional. Señoría, se nos ha dicho que los antecedentes por la Fiscalía son aquellos para condenar. Bueno, son los antecedentes que constan en su acusación, señoría. Quiero señalar beneficio recibido por la imputada de Juan Díaz Sepúlveda Cintia Ross Weissner, 61.312.000 pesos, señoría. ¿Por qué? Por el favorecimiento de intereses privados en su labor pública. Cohecho agravado, 248 bis. Norma que se agrava luego de que Chile es requerido por la OCDE precisamente para subir las penas de determinados delitos que afectan a la recta administración pública, que afectan a la probidad pública. Señoría, estimamos que, más allá de lo que se ha dicho en esta audiencia, no es procedente la salida alternativa respecto de Cintia Ross Weissner. Gracias. ¿Algo más de la defensa o la Fiscalía? Señoría, solo para refrescar, la verdad que refrescar memoria al Consejo y a los intervinientes. Doña María Clara González, imputada por un delito de crimen, ¿ya? Suspendida condicionalmente. Don Patricio Cordero, imputado por cohecho, suspendido condicionalmente. Don Nivaldo, la señora Navarrete. O sea, la verdad que ese criterio que está tratando de plantear el Consejo de Defensa del Estado no me parece. Y tampoco me parece plausible porque en la arista Sidex, magistrado, si usted analiza, la acusación es la misma. ¿Cómo culmina una investigación en la acusación? Y en la acusación estaba materializado Sidex y algunos participantes de Sidex con penas igual o más graves. De hecho, el señor Nivaldo Mora, estaba imputado no solo del delito de cohecho, sino también del delito de enriquecimiento ilícito. Dos delitos. ¿Cuál es la actitud del Consejo de Defensa del Estado? ¿Por qué? Porque no había otros condenados en esa arista. La verdad que me parece un argumento que no debiese ser atendible. Acá la facultad debe ser aplicada caso a caso, analizando el caso concreto del imputado del cual se habla, y no analizando a todos los imputados, qué ha pasado con cada uno de ellos. Me parece que en ese sentido la oposición del Consejo de Defensa del Estado no es atendible y el tribunal lo que tiene que hacer es, en este caso, ponderar si se cumplen o no con los antecedentes o los requisitos que establece la ley en el artículo 237 y siguiente. ¿La Fiscalía? No, señoría, nada más. Muy brevemente, señoría, sí, por favor, agregar el rol 270-2014 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Talca, que precisamente ha acuñado el criterio de que no es procedente de una salida alternativa cuando en un mismo proceso hay distintos de algún modo implicados que han tenido un trato diferenciado. Eso, lo que acabo de decir en definitiva, que en esta arista Cabal ha habido condenados y Silva Menares precisamente es uno de ellos y tuvo la misma pena solicitada y fue condenado y acá hay una suspensión condicional, ello fue ratificado en ese fallo en relación a causa relativa a concejales. Es decir,
esa diferenciación es lo que en definitiva zanja la ilustre Corte de Apelaciones de Talca, señoría. Gracias. Magistrado, Sí, por favor. solamente hacer algo presente. El señor Nivaldo Mora fue condenado, fue suspendido condicionalmente en esta causa después de que fue condenado uno de los imputados, en este caso Juan Díaz, y por los mismos delitos. No ocurriría lo que está señalando el colega del Consejo de Defensa del Estado. Bien, un minuto, por favor. Visto entonces que se ha propuesto por el Ministerio Público en favor de la imputada Cynthia Ross Wiesner la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, conforme a los requisitos que se le ha exigido, que habiéndose allanado a ella su defensa y la imputada, se ha, como corresponde al proceso, otorgado la palabra a fin de ejercer el derecho a ser oídos a los querellantes, en este caso, oponiéndose el Consejo de Defensa al estimar que no se cumplen los requisitos formales y de fondo de dicha forma de término del proceso. Hace presente la circunstancia que la imputada se encuentra acusada por un delito reiterado, cuya penalidad por esa circunstancia se exacerba, y al concurrir solo una atenuante objetiva de responsabilidad, el tramo de pena aplicable excedería al de 3 años que permite y que establece como requisito previo la salida alternativa. Que además, en cuanto a la motivación o fin de la salida alternativa, no se comprende al existir un trato distinto con otros imputados en los mismos hechos respecto a los cuales se ha dictado ya sentencias condenatorias, explayándose en esa diferenciación o trato diverso. La defensa, haciéndose cargo de la oposición, ha indicado que, conforme al artículo 237, la pena debe ser analizada en concreto y no en abstracto, que en este caso su representada ha prestado declaración durante el proceso, precisando las fechas en que ello habría ocurrido, ha aportado antecedentes a la investigación, ha entregado correos electrónicos y otros elementos de prueba, por lo que en su concepto concurrirían 2 atenuantes de responsabilidad, pudiendo entonces rebajarse la pena no solo en 1, sino que en 2 y hasta 3 grados, según el criterio del sentenciador en el evento de condena, lo que hace factible la rebaja a una eventual sanción que haga aplicable la salida alternativa. Que por lo demás, la salida es una facultad autónoma del ente persecutor que la propone a la defensa, quien conforme a los antecedentes la acepta o no. No es en este caso relevante la situación de otros imputados en la causa. Y a su turno, el Ministerio Público manifestó que efectivamente la suspensión condicional del procedimiento es un acuerdo entre el ente persecutor y el imputado, debiendo el tribunal verificar la concurrencia de los presupuestos legales para sancionarla favorablemente. Que efectivamente, indicado la defensa, la acusada ha prestado declaración, ha cooperado durante la investigación, entregando antecedentes que permitieron esclarecer su participación en los hechos, la de terceros, como asimismo descartar la intervención de otras personas, por lo que en su concepto se dan los presupuestos como ha indicado la defensa, y por ello es factible, al concurrir en su concepto atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración, rebajar la pena a los términos que hagan procedente la salida alternativa, explayándose luego en la precisión en cuanto a la situación de los otros imputados en la causa, haciendo uso los intervinientes de su derecho a réplica. Segundo, que la salida alternativa en comento, al igual que la de los acuerdos reparatorios, buscan precisamente descongestionar el sistema procesal, llevando a juicio oral aquellas situaciones que sean de mayor entidad o trascendencia para quien es el encargado de la persecución penal, esto es el Ministerio Público. Entiende el suscrito que, obedeciendo además a la circunstancia que la responsabilidad penal es personal, individual, precisamente el órgano encargado del ejercicio de la acción penal respecto, en este caso, de los varios imputados en la causa,
ha ido decidiendo, conforme a los antecedentes propios de cada uno, los hechos que se le atribuyen y las eventuales penalidades aplicables a la especie, las diversas formas de términos en que ya están conteste los intervinientes. Ello en la medida que se cumplan, evidentemente, los requisitos legales. Que en este caso, lo que se ha controvertido, en definitiva, es, por una parte, si se cumple o no el requisito de la letra A del artículo 237, esto es, cito, si la pena que pudiera imponerse al imputado en el evento de dictarse sentencia condenatoria no excediere de 3 años de privación de libertad. Que tal como ha indicado la defensa y está contesta la Fiscalía, la doctrina ha resuelto que efectivamente no se trata de la pena designada al delito por la ley, sino que ha de entenderse que ha de referirse a la pena concreta que considere la etapa de ejecución del hecho imputado, digamos, el iter criminis, el grado de participación y, evidentemente, las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal. Circunstancias que deben, en mi concepto, ser analizadas al momento en que se plantee el incidente o la salida alternativa a su propuesta por la Fiscalía. En este caso, si bien en la acusación se requiere una pena que por sí impediría la salida alternativa por parte de la Fiscalía, se ha indicado desde ya la circunstancia de la cooperación que ha prestado la imputada durante el proceso, que ha permitido esclarecer, según el ente persecutor, primer llamado a valorar esos elementos, no solo su propia participación en los hechos, sino la de terceros y descartar la intervención de algún otro partícipe, eventual partícipe. Desde ese punto de vista, entonces, en este estado procesal, con esa valoración hecha por el primer llamado a resolver el punto, el ente persecutor, la concurrencia de 2 eventuales modificatorias minorantes de responsabilidad, evidentemente es factible alcanzar el rango de pena que exige la letra A del artículo 237, toda vez que el juez de garantía en la salida alternativa está llamado a velar por la legalidad del procedimiento, es decir, que este acuerdo entre la Fiscalía que lo propone y la imputada, en este caso, que lo acepta, no vulnere la normativa vigente, que en este caso, fundándose la solicitud en el juego de circunstancias modificatorias, la que evidentemente permite los razonamientos que se han dado en uno y otro sentido, no es contrario a derecho a la legalidad vigente el juego y el razonamiento propuesto por la Fiscalía y Defensa y que hace suyo el suscrito, lo que impide entonces desestimar la salida alternativa. En cuanto al fondo que ha planteado el Consejo, en orden al motivo o finalidad por el cual se habría planteado la salida alternativa, evidentemente suscrito, de acuerdo con las exigencias que le impone para su intervención en las salidas alternativas, no es llamado a valorar esa circunstancia. Ha sido una discusión enorme que se ha planteado en la teoría, por los profesores, ¿verdad?, en la docencia, el que, de hecho, esta forma de salida alternativa, que originalmente, como se indicó, estaba destinada a descongestionar el sistema, en definitiva, de acuerdo con las circunstancias del caso, se está también utilizando para otros aspectos como el presente, desestimar, no llevar a juicio a una imputada. Pero ese razonamiento no está en las facultades del suscrito como para, primero, entrar a establecer si ello ocurre o no en la especie, y de poder establecerlo, desestimar por esa razón la salida alternativa. El examen que corresponde hacer al tribunal es simplemente de mera legalidad en el acuerdo, en el cumplimiento de los requisitos, razón por la cual, dándose en mi concepto, como ya se indicó, los requisitos del artículo 237, cumpliéndose con el derecho de oír a los demás intervinientes, no siendo tampoco vinculante la oposición de estos, el tribunal va a aprobar la salida alternativa, suspendiendo entonces condicionalmente el procedimiento en favor de la imputada Cynthia Ross Wiesner por el término de 2 años a contar de esta fecha, durante los cuales deberá, primero, firmar de manera bimensual en la unidad de carabineros más cercana
a su domicilio, en este caso, ¿cuál es la unidad de Carabineros más cercana? Magistrado, en la comisaría de Chicureo, Colina, Avenida del Valle sin número. Ya se encontraba, de hecho, las cautelares en ese... Bien, ¿dónde está incluyendo las cautelares? Esa firma debe estamparse entonces el tercer sábado de cada mes, del mes respectivo bimensual, entre las 8 y las 14 horas. En segundo lugar, la condición de fijar domicilio, comunicar cualquier cambio al Ministerio Público, teniendo presente el que consta hasta ahora en los antecedentes. Como tercera condición, la de no ser condenada ni requerida por crimen o simple delito por hechos posteriores. Y finalmente, donar, en este caso, como ha propuesto la defensa, en favor del Hogar de Ancianos San José de esta ciudad, la suma de 2 millones de pesos dentro del plazo de la salida alternativa, razón por la cual se conceden cuotas mensuales de 100.000, ¿van a fijar cuotas mensuales o va a esperar el plazo concreto? No, el plazo, no cuotas mensuales. ¿Cuál es la exigencia? No hay oposición, su señoría, a eso. Dentro del lapso entonces de los años, donar esa suma total en favor del hogar mencionado. Los antecedentes de la cuenta para el depósito pertinente pueden ser entregados en la Oficina de Atención de Público. Señoría, ¿le puedo solicitar algo? ¿Sí? Solo si el tribunal accede en relación a la firma, si pudiese ser la primera semana de cada mes. ¿La Fiscalía? Bien, el primer día sábado entonces de cada mes en el mismo horario. Pero más que el sábado, la semana, porque muchas veces pudiese... Digamos viernes y sábado para que nosotros podamos tener el control. Viernes o sábado de la primera semana de cada mes entonces para poder llevar el control por parte del tribunal, oficiándose en tal sentido a la unidad de Carabineros de Chicureo. Bien, respecto a la imputada, ¿alguna otra petición? Sí, que se alcen las medidas cautelares que pesan en contra de mi representante. Habiéndose sancionado favorablemente la salida alternativa, se deja sin efecto las medidas cautelares decretadas a su respecto, oficiándose, sirviendo y atento oficio remisor copia del acta de la audiencia. Es arraigo y firma. ¿Sí? ¿Alguna otra solicitud respecto de ella? Bien, la autorizamos a retirarse si lo estima conveniente. Gracias, señoría. ¿Y don Carlos Fierro llegó todavía? Sí. Si gusta incorporarse a la audiencia, no hay inconveniente. Dejamos constancia entonces que se incorpora don Carlos Fierro por la defensa. Señoría, sí. Queríamos formular una petición. Sí. En atención a que esta resolución que acaba de dictar señoría es apelable y esta parte va a ejercer su derecho, quisiéramos plantearle la posibilidad de suspender la audiencia a fin de que se pueda resolver por la Ilustrísima Corte de nuestra apelación y una vez que se haya resuelto por dicho tribunal, continuar con la preparación del juicio oral. ¿Los demás intervinientes en cuanto a esa pretensión? Entiende el Ministerio Público, su señoría, que el efecto de la apelación de la suspensión condicional del procedimiento no se opondría a la realización de la audiencia de preparación del juicio oral. Toda vez, su señoría, que hay uno, además, la prueba a incorporar su señoría en relación a la señora Cintia Ross, de todas maneras deberá ser incorporada, puesto que el señor Mauricio Valero está formalizado y acusado, su señoría, por delitos funcionarios, y los funcionarios que fueron pagados en este caso fue la señora Cintia Ross y el señor Silva Menares. Por ende, el Ministerio Público estima que la audiencia no debería suspenderse. ¿Los demás intervinientes, alguna observación? Su señoría, sin perjuicio y no queriendo adelantarme al desarrollo de la audiencia, entiendo que está solicitado un procedimiento abreviado con posterioridad respecto del capítulo del señor Mauricio Valero tributario. Y evidentemente pudiera haber la misma discusión respecto de la suspensión de la audiencia, y ahí sí con un poco más de fundamento, entendiéndose que además habría que conocer el texto íntegro de una sentencia condenatoria, entendiéndose que claramente se puede recurrir no solamente respecto de la parte positiva, sino también de las multas, lo que claramente incide en el desarrollo de la audiencia. Yo entiendo de que respecto del capítulo de Cintia Ross pareciera ser un poco dudoso la suspensión, pero entiendo de que además también en ese capítulo se sumaría el procedimiento abreviado del señor Valero, y en ese entendido creemos que sí es procedente la suspensión. ¿Algo más? Sí, magistrado. La defensa del señor Valero solicita la suspensión de la audiencia por la siguiente razón. Cintia Ross es para nosotros, en atención al capítulo de acusación en contra de don Mauricio Valero por la arista cabal desarrollada por la Fiscalía, esencial como testigo. Y para disponer de ella como testigo, preciso tener la certeza jurídica de que sea acogida rechazada la apelación por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que deduzca en su oportunidad legal el Consejo de Defensa del Estado.
De no suspenderse la audiencia, su señoría, mi parte estaría quedando privada de un medio de prueba sustancial, ya que el fundamento de la acusación del Ministerio Público, su señoría, señala que en la esencia don Mauricio Valero habría pagado a don Juan Díaz para que éste a su vez pagara a la señora Cintia Ross para obtener un beneficio económico en su calidad de arquitecto de la Municipalidad de Machalí, la Dirección de Obras Municipales. En estas circunstancias, su señoría, para nosotros es sustancial en esta defensa el interrogar a la señora Cintia Ross en su calidad de testigo y para esta y por lo tanto la suspensión cumplirá una función esencialmente de defensa técnica. Para disponer de ella como testigo necesitamos tener la certeza de que no esté en una situación de acusada que mantiene hoy hasta que no quede ejecutorial la resolución que ha dictado su señoría. Bien, teniendo únicamente presente suscrito que el artículo 368, si bien concede apelación respecto a la resolución que se ha indicado, conforme a la normativa, al no haberse señalado expresamente que esa apelación lo es en ambos efectos, lo es en el solo efecto evolutivo, se desestima lo solicitado, debiendo continuar adelante la audiencia, todo es que es perfectamente factible después, en el evento revocar la salida alternativa, complementar el auto de apertura, el que además se restringiría, como ha indicado la propia Fiscalía, a antecedentes que ya habrían sido previamente objeto de debate, no observando suscrito tampoco el impedimento que alega la defensa del señor Valero para el ejercicio del derecho que pretende. Bien. Preparamos entonces el juicio oral o hay alguna otra propuesta. Señoría, me da un receso de 5 minutos para hablar con el Servicio de Impuestos Internos para afinar los términos de un abreviado.